En nuestra última predicación en el libro de los Filipenses, que fue hace ya unas semanas, estuvimos viendo el capítulo 1, versículos 27 al capítulo 2, versículo 4. Y en esa sección nosotros estuvimos viendo 7 características que reflejan el comportamiento digno del Evangelio. Es algo que encontramos en esos versículos y hoy vamos a seguir en este capítulo 2 y vamos a llegar a una sección que es sumamente importante. De hecho, yo creo con toda seguridad que este es el pasaje central de todo el libro de Filipenses. Y hoy vamos a estar viendo esta sección que va desde el capítulo 2, versículos 5 al 11. Y a modo de introducción voy a hacer una serie de preguntas que quiero que reflexiones y te contestes a ti mismo. No lo hagas en voz alta, pero a las preguntas que voy a hacer, reflexiona, ¿vale? Si tuvieras la oportunidad de escoger dónde nacer, quiénes fueran tus padres, qué condición económica tendrías en tu vida, tus amistades, hasta qué edad vivir, el tipo de muerte de la que fallecer. Y esta es la pregunta, ¿qué escogerías? Reflexiona durante unos minutos. Todas estas preguntas, dónde nacer, etcétera, ¿qué escogerías? Y aquí yo pregunto, ¿escogerías lo que has vivido? Es decir, ¿escogerías, si naciste en un país pobre, ¿volverías a escoger nacer en ese país pobre? ¿O lo cambiarías por un país rico en el cual no tuvieras que emigrar nunca? ¿Escogerías acaso nacer en una familia de mejor categoría? ¿Escogerías tener amistades con grandes influencias, amistades que tengan dinero, etcétera? Piénsalo. Pero la realidad es que por mucho que a nosotros nos gustaría cambiar alguna de estas cosas, nosotros no tenemos la opción, nunca tuvimos la opción de escoger nada de esto. Pero ¿sabéis qué? Hubo una persona que sí podía elegir todo lo que acabamos de decir, todo. Y ese fue Jesús. Pero es increíble que vemos que Jesús, cuando tuvo la oportunidad de escoger, no escogió lo mejor, sino que escogió lo humilde. Él no escogió nacer en Roma, que era la capital del imperio de entonces, sino que decidió nacer en Israel, un país subyugado al imperio. Él no escogió nacer en Jerusalén, que era la capital de su país. Decidió nacer en Belén, una aldea apenas conocida. Él no escogió ser hijo de los reyes de entonces, sino que decidió ser parte de la familia de un carpintero y de su mujer, una familia pobre. No escogió nacer en el mejor hospital de entonces, sino que nació en un establo. ¿Qué nos muestra todo esto que os acabo de decir? El corazón del Evangelio. Así es como se titula esta predicación, el corazón del Evangelio. Porque el Evangelio nos muestra que nuestro Salvador, pudiendo elegir lo mejor, escogió lo más bajo, se autohumilló. ¿Y sabéis por qué? Por cada uno de nosotros. Para salvarnos, para darnos salvación. Jesucristo se humilla. Y hoy vamos a llegar, como os dije, al centro de esta epístola que estamos estudiando de los Filipenses. Y veremos que el comportamiento de Cristo debe de ser ejemplo para nosotros. ¿Queréis saber en qué consistió ese corazón del Evangelio, esa autohumillación de Jesús? Te invito a que leas conmigo los versículos del 5 al 11 de Filipenses capítulo 2.
dice la palabra del Señor, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En estos versículos se nos muestra el papel de tres personas. En el versículo 5 encontraremos qué debemos de hacer nosotros, porque Pablo nos exhortará a nosotros que hagamos algo, y que hagamos algo en el presente, en nuestro día a día, como veremos a continuación. En los versículos del 6 al 8 veremos lo que hizo Jesús, y lo veremos en el pasado, es decir, Jesús ya hizo esto, y finalmente en los versículos del 9 al 11 veremos lo que Dios Padre hará en futuro. Así que tenemos tres personajes, nosotros, Jesús y Dios Padre, y tenemos tres tiempos. Tenemos el tiempo presente para nosotros, el pasado para Jesús y el futuro para el Padre. Empecemos viendo el primero, lo que nos corresponde a nosotros, lo que debemos de hacer, versículo 5. Y tenemos que recordar que todo lo que Pablo está escribiendo aquí viene precedido por dos cosas. La primera, él sabe que en la iglesia de los filipenses hay un problema. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Vemos que hay dos hermanas llamadas Evodia y Síntique que están enfrentadas, que no pueden resolver ese conflicto personal y están en cierto aspecto causando división dentro de la iglesia. Se pueden formar dos bandos, cada uno apoyando a una de estas dos. Pablo conoce ese problema y les ha dicho ya en el capítulo 2, versículo 2, que sean de un mismo sentir. Él quiere la unidad de la iglesia. Así que lo que leemos a continuación está marcado por esto, por el deseo de Pablo de que la iglesia de los filipenses esté unida. ¿Y cuál es el remedio ante la división? La humildad. La humildad. Versículo 5. ¿Qué quiere Pablo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. La palabra sentir aquí hace referencia a una actitud o manera de pensar que nos llevará a vivir y actuar de una manera determinada. Así que cuando Pablo dice que tengamos este sentir que tuvo Cristo, es que vivamos de esta manera, que actuemos de esta manera. Dice un comentarista que ya he citado anteriormente, William Barclay, que Pablo está exhortando a los filipenses a que vivan en armonía, a que dejen a un lado sus discordias, a que se despojen de sus ambiciones personales y de su orgullo y de su deseo de sobresalir, y a que tengan en su corazón aquel humilde, generoso deseo de servir, que fue también la esencia de la vida de Jesucristo. Y es que hemos estado leyendo la carta, los filipenses en muchos aspectos eran una iglesia modelo. Realmente comparada con otras, como la de Corintios o la de Gálata, eran una iglesia extraordinaria, modelo. Pero ellos eran también pecadores. Pecadores que estarían expuestos ante muchos pecados que tú y yo también estamos expuestos. Pecados como la codicia, la supremacía, la autoridad, el autorreconocimiento. Todas estas cosas les podían haber estado acechando a ellos, y Pablo lo sabe. Así que les dice,
hermanos, debéis de ser ejemplos de humildad para todas las personas, así como lo fue Jesús. Y yo os pregunto, ¿no nos pide Dios a nosotros, Iglesia de Móstoles, hoy exactamente lo mismo? ¿Que seamos un ejemplo de humildad para las personas? Los cristianos deberíamos de ser conocidos por nuestro amor los unos por los otros, que es un reflejo del amor de Dios, por nuestra falta de egoísmo, de nuestra falta de apego personal por las cosas materiales y por nuestra unidad. ¿O no era por eso que se conocía la iglesia primitiva? Fijaos en Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La iglesia primitiva era conocida porque todos se ayudaban los unos a los otros. Si había alguien necesitado y había otra persona que tenía de más, la persona que tenía de más ayudaba al necesitado. Y os pregunto algo, pensadlo, no lo contestéis en voz alta. ¿Hay necesitados en nuestra iglesia? Pensadlo, no contestéis. ¿Hay gente necesitada en nuestra iglesia? Si decimos que sí, ¿les estamos ayudando a los demás? ¿O los estamos dejando, no tiene nada que ver conmigo? Esto nos desafía a nosotros. Pablo quiere que nosotros no pasemos del tema, sino que nos involucremos. Él dice, tenéis que tener este mismo sentir, esta misma actitud que hizo Jesús. Y os pregunto, ¿nosotros estábamos necesitados de salvación? Sí. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Pasó de nosotros, esto no tiene que ver conmigo? ¿O más bien, como veremos a continuación, se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser salvos? Sí, fue lo que hizo. Entonces Pablo nos pide a nosotros hacer lo mismo. Vosotros tenéis que hacer lo mismo que hizo Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo? Veámoslo, versículos 6 al 8, lo que hizo Jesús en pasado. Y los versículos que leeremos del 6 al 8 es como una escalera. Imaginaos una escalera, ¿vale? 4 peldaños. 4 peldaños que tú puedes estar arriba y vas a ir bajando, o tú puedes estar abajo y ir subiendo. Porque tenemos ambos movimientos en este pasaje. Vemos un movimiento hacia abajo de humillación y vemos un movimiento hacia arriba de exaltación. Pero empecemos desde arriba. Jesús, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estamos en el escalón más alto, el cuarto, y aquí vemos que baja un peldaño. ¿Cuándo? Cuando Él decide que su condición de Dios no es algo a lo que aferrarse. Y ahora vamos a explicar un poco qué significa cada una de estas cosas. El versículo 6 empieza afirmando la deidad de Cristo. Dice que Jesucristo estaba siendo en forma de Dios. Ahora, y lo siento porque tengo que ser un poco técnico, pero luego pondré un ejemplo para que lo entendamos. La palabra siendo que aparece aquí, en griego, describe lo que es una persona en su propia esencia, ¿vale? Quedaos con esto, describe lo que es una persona en su propia esencia y que no puede cambiarse. Describe esa parte de una persona que en cualquier circunstancia permanece inmutable, es decir, que no cambia. Así que Pablo empieza este versículo diciendo que Jesús era en esencia e inmutablemente Dios. Hay muchas personas que piensan que Jesucristo era un Dios menor, o que Jesucristo era una buena persona, un revolucionario, un loco, etc. Pablo, ¿qué dice? Jesús era
y es Dios, porque Él no puede cambiar. Esta palabra en griego lo deja muy claramente. Jesús siempre ha sido Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Y ahora entraremos en una pregunta. ¿Qué pasó cuando Jesús, en los siguientes versículos, se nos dice que se hizo hombre? ¿Jesús dejó de ser Dios mientras fue hombre? Pensadlo, ahora lo responderemos. Pero fijaos, Jesús siendo Dios, estando en esa condición, no estimó como algo a qué aferrarse. ¿Habéis visto alguna vez esas personas que una vez llegan al poder, nunca quieren abandonarlo? Los dictadores, algunos presidentes. Es decir, en la mayoría de democracias un presidente está limitado a una cantidad de años, ya sean 2 mandatos de 4 años, vale, 8 años, se tiene que cambiar de presidente, tiene que haber alguien que ocupe de nuevo el poder. Pero hay presidentes que no quieren nunca abandonar el poder. Y ahí tenemos, incluso hoy en día, muchas personas, ¿cuántos años llevan gobernando? Y no quieren abandonar el poder. ¿Por qué? Porque su nombramiento como presidente les da autoridad, les da beneficios económicos, etc. Y vemos personas hoy en día que no les importa el pueblo se puede estar muriendo de hambre y a ellos les da igual. ¿Por qué? Porque ellos quieren el poder, no quieren abandonarlo. Pero vemos a Jesucristo siendo el Rey del universo y no toma esto como algo que vale la pena aferrarse, sino que va a renunciar a ello. Solo esa idea, hermanos, es bajar un escalón, es autohumillarse. ¿Por qué? Veamos lo que continúa haciendo. Estamos en el tercer peldaño, ya hemos bajado uno. Jesús baja de ser Dios a no estimarlo como algo a que aferrarse, y ahora baja otro escalón y se encuentra en el segundo porque decide renunciar a su condición de Dios y hacerse siervo, hacerse un hombre. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esto es increíble. Y os digo por qué. Estamos hablando de que el Señor de todo el universo, a quien todas las criaturas deberían de servir, de adorar, ¿se hace un siervo de todos? ¿El Señor se hace siervo? ¿El amo se hace esclavo? Esto es tremendo. Yo espero que lo podáis entender. Quien debe de gobernar ahora se pone a servicio de todos los demás. Este es un sacrificio enorme que Jesucristo está haciendo aquí. Y la pregunta que os dije antes, cuando Jesús, siendo Dios, ahora se hace hombre, ¿Él dejó de ser Dios? ¿O no? Pensadlo. ¿Deja de ser Dios cuando Él es hombre o sigue siendo Dios y hombre a la vez? Bueno, para entenderlo, perdonadme, de verdad. Vuelvo un poco a palabras técnicas, pero luego os prometo un ejemplo que lo entenderéis perfectamente. En griego, la palabra forma tiene dos posibilidades, ¿vale? Una se llama morfé y otra es esgema. Quedaos con eso, 2 posibilidades para describir la palabra forma, ¿vale? Morfé y esgema. Ahora, morfé es una palabra que describe la esencia interior de algo. Es algo que no cambia, sin importar cuál sea la circunstancia, no cambia. Interior, acordaos de esto, morfé es lo interior, que no cambia. Ahora, esgema es, sin embargo, lo exterior y que sí cambia. Súper técnico, complicado. Os pongo un ejemplo sencillo. Un ser humano, ¿cuál es su morfé? Eso que no cambia, su humanidad. Un ser humano es un humano
sin importar la edad que tenga, sin importar el color de piel, sin importar cuál sea las circunstancias. Es un ser humano, ese es su morfé. Ahora, ¿cuál es su esquema? ¿Cuál es esa parte exterior? Su apariencia va cambiando, es decir, un niño crece y luego se transforma en un adolescente, en un adulto. Entonces vemos estas dos diferencias, ¿vale? Morfé no cambia, esquema sí que cambia. ¿Por qué lo digo? Porque aquí la palabra que aparece en este versículo, que dice de Jesucristo, que está en forma de siervo, es esquema. Sin embargo, en el versículo 6, la palabra que aparece como forma es la otra, es morfé. ¿Qué quiere decir esto? A grandes rasgos. En el versículo 6, condición de Dios, no cambia. Versículo 7, condición de siervo, sí cambia. ¿Por qué? Porque Jesucristo siempre ha sido Dios y siempre lo será, pero Él no siempre ha sido hombre. Porque Él vino en un momento determinado y nació. Es decir, cuando Él entra en el vientre de María y 9 meses después Él nace, es cuando Él se convierte en un hombre. Su condición de ser humano no es eterna. Sin embargo, su condición de Dios siempre lo ha sido y siempre lo será. Por lo tanto, respondemos a la pregunta, ¿dejó de ser Dios Jesucristo cuando se hizo hombre? No. Siempre ha sido Dios y siempre lo será. Ahora, entonces, ¿qué era? ¿50% Dios y 50% hombre? No, cuidado, no nos equivoquemos. Él es y era 100% Dios y 100% hombre. Ambas naturalezas coincidieron en Él. Y esto, hermanos, es una tremenda humillación, que el Dios de todo el universo se hizo hombre. De hecho, cuando leemos los evangelios, no os dais cuenta que Jesús muestra su carácter de hombre porque tiene hambre, tiene sed, se cansa, llora. Un ser humano común y corriente. Sin embargo, también se muestran sus características de Dios, sus atributos, porque puede hacer milagros como sanar, multiplicar los alimentos, puede también controlar la naturaleza. Vemos en Jesucristo ambas capacidades, 100% hombre y 100% Dios. Pero esto es una humillación porque Él ha adquirido esa naturaleza humana. Entonces estamos en el segundo escalón. El primero no estima su condición de Dios como algo a que aferrarse. Segundo, renuncia a esa condición y ahora se hace hombre, ambas naturalezas. Tercero, como hombre va a morir. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Vaya paradoja encontramos en este versículo, porque estamos hablando de que el autor de la vida va a experimentar la muerte. Vaya paradoja que encontramos aquí. Y es que Cristo va a tener que sufrir en su propia humanidad la muerte. Pero no solamente eso, sino el último escalón, lo más humillante posible. No solamente se hace hombre, hombre que va a morir, sino que también va a morir de la peor muerte posible o conocida en aquel entonces, la muerte de cruz. Versículo 8, final. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabéis? Los romanos dejaban esta muerte solo para los delincuentes de la peor calaña posible. De hecho, no se condenaba a la muerte de cruz a los romanos porque se creía que era una muerte tan indigna, tan vergonzosa, que un ciudadano romano no merecía nunca experimentar una muerte de este tipo. Así que entended esto. Cuando los romanos veían a alguien crucificado ahí, pensaban, este es una persona tan mala
que ha merecido ese tipo de muerte. ¿Os imagináis a Jesús cuando esté en la cruz? ¿Os acordáis qué tipo de personas estaban a su derecha y a su izquierda? Los ladrones, delincuentes, y Jesús estaba entre ellos. Se humilló de la peor manera posible, Jesús. Pero ¿os estáis dando cuenta que a Jesús nadie lo humilla, sino que Él es quien lo hace? Porque Él lo hace por amor y no por obligación. Así que vemos a Jesús bajando esos 4 escalones, desde lo más alto siendo Dios hasta lo más bajo siendo hombre, muriendo y en una muerte como la de cruz. De hecho, para los judíos, la muerte de cruz también era horrible porque estaba maldita por Dios. Dios había dicho en el libro de Deuteronomio 21-23 que maldito es todo aquel que muere colgado. Y en Gálatas 3:13, ese colgado es colgado en un madero. Así que era horrible ese tipo de muerte. Pero ahora hemos visto lo que nos corresponde a nosotros, seguir el ejemplo de Cristo. Hemos visto cuál es el ejemplo de Cristo, que se humilla. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a humillarte así? ¿Qué silencio se ha hecho de repente? Ese es el ejemplo que Pablo dice, seguid el ejemplo de Cristo. Acabamos de ver el ejemplo de Cristo humillándose. Y ahora veremos qué sucede, porque no se queda ahí la cosa. Versículos 9 al 11. Dejamos a Cristo en lo más bajo de esa escalera de humillación. Pero fijaos lo que sucede, dice el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, después de que Cristo murió, Él no se quedó en la tumba. Jesucristo resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre. Es decir, Jesucristo no se quedó en un estado de humillación, sino que fue exaltado. De hecho, ¿no suena esto a algo que dijo el propio Jesús en Mateo 23:12? Cuando dijo que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será... Él lo está viviendo eso. Él se acaba de humillar a lo más profundo, a lo más sumo. ¿Y Dios qué está haciendo? Lo está exaltando a lo más sumo. Es decir, ha pasado de momento de estar en lo más bajo de la escalera ahora a subir, porque Dios le ha dado la exaltación. Esto es increíble, queridos hermanos, porque Él pasa de ser siervo a ser Señor nuevamente. Porque Él venció en la cruz, no se quedó en esa tumba. De hecho, yo creo que hay un problema entre los evangélicos y me preocupa muchísimo. Si la gente del mundo piensa así, mire, es otra cosa. Pero si los evangélicos piensan así, tenemos un problema. ¿Cuál es? Que yo creo que pensamos en Jesús como aquel pobre que está yendo a la cruz, que ha sido azotado por los látigos. Os viene a la mente la película de Mel Gibson ¿cuál? La Pasión de Cristo. Nos vienen esas imágenes de Cristo yendo a la cruz cuando es golpeado y le vemos ensangrentado, le vemos sufriendo y se nos queda esa imagen a nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? Ese hombre que fue golpeado y tratado de tan vil manera. Hermano, si te quedas ahí tienes un problema. Tenemos que pensar en Jesucristo no solo como el que sufrió y fue a la cruz y murió, sino como el que venció, el que fue a la cruz, murió, pero también resucitó y ahora está reinando. Cristo ha resucitado y ahora reina con poder. De hecho, cuando os digo, ¿qué dice Isaías 53? ¿Qué os viene a la mente? Él cargó con nuestros pecados, fue azotado, etc. Vale, ¿nunca habéis leído Isaías 53 completo?
Fijaos, os invito a que vayáis ahí. Isaías 53, versículos 10 y 11. Después de que dice todo eso en los primeros versículos, se nos dice, Isaías 53, 10 y 11, con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimientos. Pero dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, fijaos aquí, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, Jesús sufrió, sí, pero Jesús venció. Jesús venció. Por eso Pablo es capaz de decir en 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57, sorbida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de el Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo venció. ¿Sabéis una cosa? Y parece una paradoja. Con la muerte, con su muerte, Jesús vence a la muerte. Diciéndolo como un trabalenguas, con su muerte Jesús mata a la muerte. Eso es lo que nos está enseñando Pablo en estos versículos de 1 Corintios. Así que si tú crees en Cristo, olvídate de esa imagen de una persona lastimada, una persona golpeada, y cámbiala por una persona que ha vencido, un rey que está coronado, alguien que ha triunfado, porque ese es tu Dios. Pablo nos dice que después de la humillación de Cristo, Dios lo está exaltando. Pero ahora en los versículos 10 al 11 se nos ha dicho que nuestro Dios Jesús está exaltado, pero ahora no reina de una manera completa. Versículos 10 al 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y os tengo que preguntar, actualmente, ¿toda rodilla se dobla ante Jesús? ¿Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor? Pero lo harán. Lo harán. Da igual que sea el más ateo de los ateos. Un día tendrá que doblar sus rodillas ante Jesucristo. Haya creído o no haya creído, haya insultado a Dios, todos daremos cuenta, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos doblaremos nuestras rodillas, unos lo haremos por amor y otros por obligación, porque ante el Rey del universo nadie se escapará, nadie se escapará, y todos tendremos que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que nuestro Dios será glorificado en Cristo, y esto lo será en su segunda venida, de una manera completa. Así que, hermanos, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto un mandato para nosotros, haya este sentir, esta manera de vivir en vosotros, es decir, el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Él se humilla hasta lo más profundo. ¿Pero qué sucede luego? Dios lo exalta hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y os traigo de nuevo a la memoria. ¿Os acordáis que os dije al principio por qué Pablo escribe esto? Porque había dos queridas hermanas, Evodia y Síntique, que tenían un problema, ¿verdad? Pablo sabe que ese problema entre ellas dos puede separar, dividir a la iglesia. ¿Cuál es el remedio ante la división? La humildad o la humillación, el humillarse. Y te pregunto, ¿cómo crees que reaccionaron estas dos hermanas cuando leyeron esta porción? Ellas tenían un problema entre ellas. ¿Sabéis por qué nos cuesta pedirnos perdón los unos a los otros y arreglar nuestras diferencias?
por el orgullo. ¿Cómo me voy yo a humillar delante de esa persona? Si fue él o ella la que falló. ¿Me voy a humillar? Que se humille ella delante de mí. ¿No? Así pensamos. Y hermanos, es una realidad. ¿Por qué se dividen las iglesias? Porque no somos capaces de dejar nuestro orgullo y decir, mira hermano, he fallado. Te pido que me perdones. Estaba equivocado. Y hay hermanos que prefieren irse de una iglesia antes que pedir perdón. ¿Os suena la frase antes muerto que sencilla? Hay hermanos que son así. Y atención, son hermanos. Pero son hermanos que son inmaduros en esa forma de pensar. Porque Pablo nos está diciendo, mira el ejemplo de Cristo. Si Cristo, siendo el Dios del universo, fue capaz de humillarse de tal manera, como tú, una simple criatura, no eres capaz de humillarte ante tu hermano o hermana. Hermanos, que esto nos haga reflexionar hoy. Y ahora te pregunto, a nivel personal, ¿tienes algún problema con alguien? No solo de la iglesia, quizás lo tengas en tu casa, quizás lo tengas con el vecino. Tengo un vecino que tiene un perro que me tiene y a veces deseo mudarme, de verdad. Pero si tienes un problema con alguien, llámese ese alguien un familiar, llámese un vecino, llámese un hermano de la iglesia, te pido que la porción de la Escritura que hemos leído hoy te ayude a entender que si Cristo fue capaz de humillarse de una manera tan grande, ¿por qué tú no lo vas a hacer? Hermanos, que la palabra penetre en nuestras vidas. Voy a terminar esta predicación leyendo solamente algunas paradojas que alguien escribió sobre ese sacrificio de Cristo. Esta persona dice acerca de Jesús que él tuvo sed, siendo a la vez el agua de vida. Que Jesús tuvo hambre, siendo el pan de vida descendido del cielo. Él estuvo cansado cuando Él mismo es nuestro descanso, nuestro reposo. Él estuvo en agonía, siendo el sanador y curando toda clase de enfermedad y dolor. Jesús, el que prometió enjugar toda lágrima de nuestros ojos, resultó que lloró al ver a Jerusalén y cuando estuvo ante la tumba de su amigo Lázaro. Y todo eso lo hizo para que tú y yo podamos ser salvos, para que otras personas puedan ser salvadas. Evodia y Síntique tenían que ver este ejemplo y ellas humillarse y solucionar sus problemas. Y tú y yo hoy estamos llamados a que si tenemos un problema con alguien, hermano de la iglesia, amigo, familiar, vecino, lo que sea, sal de esta iglesia y arregla las cosas con esa persona. Que sea así, para que con nuestra actitud podamos seguir el ejemplo de Cristo. Que así sea, hermanos.